Bueno, resulta de que como los datos están organizados en dos dimensiones, pues ahora voy a necesitar dos variables que me controlen los índices. Una variable me va a controlar las filas, voy a llamarla I, usted la puede llamar como quiera, aquí la llamamos I, y otra se llama K. Entonces fíjese que si utilizamos la posición IK, ¿cuánto vale la I? Cero. La K vale cero, pues se refiere al dato M sub 0, 0. M es la matriz, fila cero, columna cero. Entonces ese es este dato. M sub IK, la I vale cero, la K vale cero, pues M sub 0, 0 sería esa posición. Si queremos recorrer toda la matriz, pues podemos avanzar la K sin mover la I, avanzamos la K. Entonces, ahora, ¿quién es M sub IK? La I, ¿cuánto vale? Cero. La K vale 1. Entonces, ese es el dato de M sub IK. El 20 que está ahí es donde está en la fila cero, columnas 1. Y puedo seguir avanzando la K. Avanzamos la K, una casilla más. Aquí avanzamos la K. Entonces, ahora, ¿quién es el dato de M sub IK? La I vale cero, la K vale 2. Entonces, M sub IK hace referencia a la posición fila cero, columna 2, que es ese 15 que está ahí. Y así puedo seguir avanzando la K. Y ahora, ¿quién sería este valor? M sub 0, 3, y ese sería el M sub IK. Entonces ya recorrí toda la primera fila y hago lo mismo. Ahora avanzo la I una casilla y vuelvo la K otra vez a cero. Y así puedo recorrer todos los elementos M sub IK. Aquí es fila uno, columna cero. Entonces, para recorrer una matriz vamos a necesitar doble ciclo anidado. Uno que me vaya moviendo la I y dentro de ese uno que mueva la K, desde cero hasta el número de filas o número de columnas. Ese sería a grandes rasgos el primer ejercicio que vamos a hacer, es recorrer la matriz e ir sumando los valores. Entonces, sumar este 45 con este 20, con este 15, con este 12, luego con este 21, 48, luego con este 45, 1. Lo vamos recorriendo en ese orden. Eso es lo que queremos hacer con las matrices por ahora como ejercicio, como introductorio. Obviamente nos falta mucho. La otra semana pues veremos matrices y probablemente, bueno, y después de matrices veremos registros y ya esperaría que nos quede casi el tercer corte para los otros temas nuevos, digamos, de este curso, ¿no? Gráficas de funciones, manejo de algunas librerías. Entonces vamos a dejar este archivo quieto y guardamos en otro archivo para subirlo allá en la carpeta que le corresponde. Entonces, esto sería intro matrices. Bueno, matrices, pues que realmente son arreglos bidimensionales. Bi de dos dimensiones, dos bidimensionales. Bueno, bien, ¿cómo se representan las matrices? Realmente en Python, bueno, y en cualquier lenguaje es lo mismo, solo que no vamos a entrar en detalles de cómo construir matrices, simplemente si usted quiere una matriz, llamémosla M, pues es un arreglo. Una matriz es un arreglo donde ese arreglo dentro contiene arreglos. Entonces, en cada arreglo yo guardo una fila. Entonces, ahí tendríamos, por ejemplo, una matriz. Este símbolo, pues es un arreglo. Recuerde que un arreglo es una colección de datos del mismo tipo, o sea que todos pueden ser arreglos. Entonces, la primera posición es un arreglo, la segunda posición es un arreglo, la tercera posición es un arreglo. Entonces, aquí guardo los elementos. Por ejemplo, en la primera fila tiene el 1, el 4, el 7. Supóngase que la segunda fila tiene el 0, el 6, el 2 y la cuarta y la tercera fila. Primera fila sería esta, segunda fila sería esta y tercera fila pues 8, 9 y 10. Pongamos esos tres. Eso es una matriz en Python. Entonces ahí tengo guardada una matriz de tres filas, tres columnas. La primera fila es la fila cero. Esta sería la fila uno, esta sería la fila 2. Vamos a dejarlo aquí dentro de comentarios para entenderlo. Entonces, pocas palabras, una matriz uno la ve allá ¿qué? En cálculo la ve así, ¿no? Con espacios, separadas con espacios. La fila uno 4 7 0 6 0 6. La segunda fila es 0 6 y 2 2. Y la siguiente fila es 8 9 y 10 9, 8, 9 y 10. Así la ve uno en cálculo la matriz. Tres filas, tres columnas. Podríamos tener más. Agreguémosle aquí otro dato entonces. 9, aquí un 15 y aquí un 8. Entonces sería en la primera fila tiene un dato más que es el 9. En la siguiente fila tiene un 15 y en la siguiente tiene un 8. Esa sería la misma matriz. Esta es la matriz en matemáticas. Guardemos por si se nos bloquea el computador. Y esta sería esa misma matriz en Python. ¿Qué sentido tiene en Python? Pues que cada fila es un arreglo. Entonces la fila 0 sería la fila 0 de M es un arreglo. ¿Cuál arreglo? El arreglo 1, 4, 1, 4, 7 y 9. La fila M sub 0 sería fila 0. M sub 1, pues fila 1, que sería otro arreglo. ¿Cómo sería ese arreglo? Pues voy a copiarlo de aquí de una vez. Este sería ese arreglo. Entonces, cada fila
de M sería un M sub 2, sería este. Eso es más o menos el significado de lo que tenemos aquí abajo, una matriz. Cerremos aquí el código y vamos a hacer aquí un código de prueba y utilizamos esta misma matriz y llamamos a la suma. Bueno, control B, print M. Por ahora solo mandemos a imprimir. Esta es la matriz y al imprimirla pues va a mostrar eso que está ahí, ¿no? Fíjese que estas comitas me están separando la primera fila, coma, segunda fila, coma y tercera fila. Uy, control Z, control Z. Ahí están las tres filas de la matriz. Y las columnas pues serían los primeros elementos de cada fila, ¿no? Este primer elemento con este es una columna, este con este es otra columna, así sucesivamente. Al imprimirla pues no se ve muy bonita en Python, pero pues ahí le imprime. Vea, esta es la matriz que acabo de imprimir. No tiene nada de raro, pues es casi igual como la definí allá. Primera fila, segunda fila, tercera fila. Después haremos una función que nos la imprima bonita, así como en cálculo, alineaditas y bueno, eso inclusive lo tenemos hecho por ahí en alguna librería y simplemente es incluir la librería y ya. Podemos imprimir la matriz así en pantalla, que se vea con sus filas y sus columnas. Por ahora solo una función que nos recorra la matriz y vaya sumando los datos. Entonces llamémoslo def sumar matriz. Entonces, ¿qué recibe la función sumar matriz? Pues una matriz. Voy a llamarla X, la matriz X o la matriz, para no decir que siempre tiene que llamarse M de matriz, ¿no? Usted la puede llamar como quiera. A, B, C, D, X, Y, Z, matriz. Bueno, ¿y nos va a retornar esta función? Nos va a retornar un entero en este caso, que sería la suma de los elementos de la matriz. Ese es como el objetivo. Entonces, sumar es lo mismo, es simplemente en S guardar S más algo, más un elemento de la matriz. Entonces sería en S guarde S más un elemento de la matriz, o sea, más un elemento que está en la posición fila iésima, columna késima. Eso es lo único que hay que hacer, repetir ese proceso muchas veces. Pero ¿cómo repetimos el proceso? Pues con estas variables que me controlan las filas y las columnas. La I me va a controlar las filas, la K las columnas. No significa que siempre va a ser la I las filas y las K las columnas. Usted puede hacerlo como quiera, con las variables que quiera, pero por lo general uno utiliza I, J, K. Pero bueno, ¿cómo se recorre una matriz? Entonces, hacemos un primer ciclo que recorra las filas. Entonces, la I comienza en cero, significa fila cero. Mientras que la I sea menor que el número de filas y menor que el número de filas de X, vamos a llamarla así, NFX es el número de filas de X. Ahora miramos cómo calcular ese número de filas de X. Y dentro de ese ciclo, pues recorremos las columnas. Aquí sería, dentro de este ciclo repetitivo while, pues ir incrementando la fila de uno en uno. Entonces, la fila comienza en cero hasta el número de filas y se va incrementando de uno en uno. Pero cada vez que muevo una fila, tengo que hacer otro ciclo que mueva las columnas. Entonces la K va a comenzar en cero otra vez, mientras que K sea menor que el número de columnas de la matriz X. Ahora miramos cómo calculamos el número de columnas y el número de filas, dos puntos, y incrementamos la K de K más 1. Entonces el ejercicio es tan sencillo que es simplemente con esos dos ciclos anidados, pues ya puedo hacer referencia a esto que escribí aquí abajo. O sea que en ese voy a guardar un elemento de la matriz que está en la fila I, columna K, y ya quedó listo nuestro algoritmo. Otra vez cuidado con los tabulados. Fíjese que esta K debe estar dentro del while y esta I debe estar dentro de este while, del while de arriba, el doble ciclo anidado. Ahí tendríamos entonces sumar los elementos de la matriz, luego en la variable S la debo inicializar en cero, porque aquí estoy diciendo por primera vez guarde lo que está en S y si no tiene ningún valor, me va a generar un error ahí porque no puede sumar nada con algo. Esta S tiene que tener un valor inicial y por eso la vamos a inicializar en cero. Y otro, pues, problema todavía es, bueno, ¿y cómo sabemos cuántas filas y cuántas columnas tiene la matriz? Entonces, al final, pues, retornamos S y ya estaría la suma de los elementos de la matriz. Por fuera este while, ¿no? Ese return tiene que estar por fuera del while, por eso está alineado con el while. Todo lo que está dentro del while es lo que está tabulado hacia adentro del while, ¿no? Si algo está alineado con este while, está por fuera del while estaría este return. Bueno, ¿cómo averiguamos el número de filas? Entonces recurrimos a esta estrategia. Fíjese que una matriz es un arreglo unidimensional donde cada una de sus casillas guarda otro arreglo unidimensional. Entonces, si yo le digo len de m, me dice cuántas filas hay.
O sea, si usted quiere averiguar cuántas filas tiene una matriz, simplemente el número de filas de la matriz X va a ser igual a len de X. Con eso él me va a retornar el 3, porque aquí hay uno, dos, tres elementos, tres filas. Luego con len de X me averigua las filas. Ahora, ¿cómo averiguo cuántas columnas tiene la matriz? Pues le cuento los elementos de una fila, normalmente de la primera fila. ¿Cuántos elementos tiene la primera fila? Cuatro. Entonces simplemente le digo en número de columnas de X, guarde len de X sub 0. Estoy preguntando cuántos elementos tiene la primera fila. Esto es una fila, luego LED me va a decir cuántos elementos tiene la primera fila. Y si no le coloco nada, pues X es la matriz completa, luego me va a decir las filas. Esas, digamos, las dos cosas como novedosas en la programación con matrices. Primero, para recorrer las matrices, debo usar doble ciclo repetitivo. Una variable que, en este caso, la I me va a controlar las filas, la I, y la variable K me va a controlar las columnas. Un ciclo dentro de otro. Si quiero recorrerlo por columnas y no por filas, pues primero iría la variable que me recorre las columnas y luego dentro del ciclo interno iría el que me recorre las filas, pero pues ya depende de cómo lo estemos recorriendo. ¿Qué otra cosa importante? Pues cómo averiguar cuántas filas y cuántas columnas tiene una matriz y estas son las dos instrucciones. Con len de la matriz me averigua el número de filas y con longitud de la primera fila. Realmente podría haber dicho la segunda, la tercera fila, porque todas las filas deben tener igual número, pero pues utilizamos la primera por evitar problemas de índice fuera de rango. ¿Qué tal que la matriz no tenga 7 columnas? Entonces usted pregunte, bueno, ¿cuántos elementos tiene la séptima columna? Pero la matriz no tiene 7 columnas. Mínimo debe tener 7 filas. Mínimo debe tener una fila que sería la fila cero. Bueno, con eso ya podríamos mandar a sumar los elementos de esta matriz. Entonces vamos a imprimir la matriz y aquí debajito imprimimos la suma. Sumar matriz y corremos. Run módulo, aceptar y hay un error, el nombre de la variable. Aquí no llamé X a la variable sino M, ¿no? M es el argumento. La matriz la llamé M aquí dentro de este código. Imprimimos M y mandamos a sumar los elementos de M. Y ahí está, da 79. Faltaría probar si todos esos números suman 79. Pero lo que está haciendo es tomando este dato, lo suma con este, lo suma con este, lo suma con este, luego lo suma con este, y todos deben dar 79 al sumar esos datos. Entonces, de eso se tratan los ejercicios que están en la guía de recorrer matrices. Entonces, hallar la diagonal, hallar la suma de la diagonal secundaria. Primero hagamos, por ejemplo, ese de sumar la diagonal principal, pero obviamente tienen que ser matrices cuadradas. Matrices cuadradas significa que en igual número de filas, igual número de columnas, ¿no? Entonces, para que nuestro ejercicio nos sirva esa matriz, pues le tendríamos que agregar una fila más o quitarle una columna, como quieran, pues es más fácil agregarle, ¿no? O sea, aquí en nuestra matriz le vamos a agregar una fila más. Entonces quedaría de 4 por 4, ¿no? Agreguémosle aquí una fila de 1, 0, 1, 1, 0. Esa sería la fila de la matriz. Entonces quedó de 4 por 4. Bueno, ahí al sumarla, pues suma la matriz 4 por 4 y ahora da 81. Antes daba 79, pero como le agregué esto, pues sería 79, 80, 81 con eso que sumó. Bueno, la diagonal de una matriz, bueno, no, para que se vea bonita, hagamos la función que imprime la matriz. Habría muchas formas de hacer la función que imprime una matriz, pero hagamos una rápida. Imprimir la matriz sería recorrer e imprimir cada fila, imprimir una fila y debajo la otra fila, debajo de la otra fila. No sería muy complicado el código, vamos a hacerlo aquí, después lo mejoramos más. Def, imprimir matriz. Entonces le entrego una matriz M y simplemente recorrer las filas. ¿Cómo se recorren las filas? Con una variable I que representaría las filas, mientras que I sea menor que la longitud de M y menor que el número de filas de M. ¿Y cómo calculo el número de filas de M? Número de filas de M va a ser igual a len de M. Listo. Entonces, mientras que sea menor que el número de filas de M, pues imprimir print M sub I. Recuerde que si escribo así, con un solo subíndice significa una fila completa. M es una matriz. Luego sería la fila 0, fila 1, fila 2, fila 3. Si le escribo doble su índice, pues sería un elemento de la matriz. Por ejemplo, M sub I 5, pues depende del valor de I y la columna 5. Entonces me interesa imprimir es una fila completa. Incrementamos la I y igual I más 1. Bueno, eso me imprimiría una matriz un poquito más bonita que
que la que tenemos ahí, imprimir matriz. No necesito retornar porque la función lo único que hace es imprimir en pantalla. Corramos a ver si se ve mejor. Y bueno, se ve un poquito mejor. No se ve del todo bonita la matriz y en la próxima clase la ponemos más bonita. ¿Por qué quería que la imprimiéramos así? Porque ese ejercicio de la guía lo que está diciendo es compartir. Ese ejercicio de la guía lo que está diciendo es que sume los elementos de la diagonal principal. Eso es que me sume el 1 con el 6 con el 10 con el 0. Y luego hacer otra función que me sume la diagonal secundaria, que sería esta sería la diagonal secundaria. Entonces, empecemos por la sencilla. ¿Qué características tiene la diagonal principal? Pues que el número de fila y columna es la misma. Fíjese, este elemento es el 0, 0. Este es el 1, 1. Entonces, cuando la fila y la columna son las mismas, pues m sub 0, 0, m sub 1, 1, m sub 2, 2 y m sub 3, 3. Entonces simplemente es hacer un ciclo que me recorra esos elementos. ¿Por qué es importante el ejercicio? Porque casi todo el mundo asocia, cada vez que tengo una matriz hago un doble ciclo repetitivo. Pues en este caso no se necesita un doble ciclo repetitivo, ¿no? Hagámoslo y sumamos los elementos de la diagonal. Entonces, def sumar diagonal principal. Ese es el nombre de la función. Recibe una matriz cuadrada. O sea, que significa que el número de filas igual al número de columnas. Entonces, sumar diagonal principal, una matriz M, como quieran darle el nombre. Como es cuadrada, basta con averiguar solo el número de filas o número de columnas, ¿no? Número de filas va a ser igual al n de m y ya con eso sé que el número de filas y número de columnas es el mismo. Número de filas de la matriz o número de columnas o simplemente n. N representa el número de filas o número de columnas. Entonces ahora solo tengo que hacer un ciclo, no tengo que hacer doble ciclo porque solo me interesa recorrer la diagonal. Entonces el ciclo va a ser i, mientras que i sea menor que n, que el número de filas o número de columnas, y incremento la i igual i más 1. Entonces lo que tengo que hacer aquí es hacer algo con el elemento m su i, y fíjese, cuando la i valga 0 estoy hablando del elemento 0, 0. Cuando la i valga 1, el elemento 1, 1. Cuando la i valga 2, elemento 2, 2. Eso es lo que está haciendo. ¿Qué hacemos? Pues simplemente sumarlo en ese, guardar ese más ese elemento. Entonces, lo interesante del ejercicio, retur S, y qué otra cosa, alguien que me dé una pista de qué me falta. Bueno, alguien que se haya dado cuenta que me falta. Inicializar es en cero. Muy Es bien, inicializar la S en 0 porque aquí requiere que tenga un valor para poder hacer este cálculo por primera vez. Se necesita que tenga un valor. Bueno, listo, ya creo que la tenemos. Entonces sería en lugar de sumar matriz, vamos a decirle sumar diagonal principal. Bueno. Dejemos solo ese de sumar la diagonal principal. Lo que iba a hacer era, en lugar de eso, mejor haber dejado sume todos los elementos de la matriz, que sería sumar matriz. Sumar matriz. Entonces, con eso sumamos la matriz y con esto imprimimos la suma de la diagonal principal. Run módule, aceptar. Entonces, la diagonal principal suma 17. Sería este 1 más este 6 más este 10 más este 0. Ahí suma 17. 1 más 6, 7 más 10, 17 más 0, 17. Y toda la matriz suma 81. Bueno, entonces reitero que hay ejercicios de matrices que no necesitan doble ciclo repetitivo. ¿Cuándo necesito doble ciclo repetitivo? Pues cuando tengo que recorrer toda la matriz o, bueno, tengo que moverme tanto en filas como en columnas. De esa manera sí tendría que hacer el ciclo completo de doble ciclo anidado. Entonces, un ejercicio que utiliza matrices, pero con un solo ciclo solucionamos el problema. Ahora miremos la diagonal secundaria. La diagonal secundaria es de izquierda a derecha. Se me pierde aquí donde estamos trabajando. La matriz, la diagonal secundaria sería esta, ¿no? Este 9 con este 2 con este 9 y con este 1, así hacia acá. Entonces, ¿qué características tienen esos elementos? Pues la mejor forma es que usted escriba cómo son los elementos y luego deduce qué es lo que está pasando con los elementos. A ver si me explico mejor aquí con el riesgo de... Bien, lo que estábamos hablando de la diagonal secundaria es que si tengo una matriz, cuadrada, obviamente, vamos a hacerla pequeña para no complicarnos tanto. Una matriz cuadrada. Entonces, la diagonal principal, fíjese, esta es la fila 0, perdón, columna 0, columna 1, columna 2, columna 3. Fila 0, fila 1, fila 2. Uy, se me fue, no quedó cuadrada, ¿no? Bueno, me tocaría agregarle aquí otra fila. Fila 0, fila 1, 0, 1, 2 y 3. Ahora sí es cuadrada. Tiene 4 filas y 4 columnas, columnas y filas horizontales. Entonces, si esta es nuestra matriz M, ¿cómo son los elementos de la diagonal secundaria? Entonces, el primer elemento sería este. ¿En qué fila está? Fila 0. Este sería el primer elemento, está en la fila 0, columna 3. El siguiente elemento está en la fila 1, columna 2. El
Siguiente elemento de la diagonal secundaria estaría en la fila 2 columna uno. Y el siguiente elemento estaría en la fila 3 columna, perdón, fila cero. No, fila 3 sí, fila 3 columna cero. Aquí hay un 3. A ver, borremos esto. Sería 3 y cero. Entonces, esta es la fila y esta es la columna. Entonces, ¿qué tienen de interesante columna? Pues que la fila va creciendo, fíjese, cero, uno, 2, 3, y la columna va decreciendo, 3, 2, 1, cero. Entonces, con ese patrón, la fila crece, la columna decrece, pues ya le queda fácil hacer la función, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la función que suma la diagonal secundaria? Entonces, def, sumar diagonal secundaria de una matriz M. Bueno, voy a copiar este código para que nos rinda porque básicamente es lo mismo, solo que vamos a usar una variable más. Entonces, averiguamos el tamaño de la matriz. Como es cuadrada, no necesito sino averiguar una de las dimensiones. En este caso estoy averiguando cuántas filas tiene la matriz, pues el n va a ser el número de filas. Como voy a sumar, pues también utilizo S. Esta I me va a recorrer las filas. Ahora solo me falta aquí qué columna, qué elemento de qué columna. Entonces lo que voy a hacer es inicializar la K en n-1. Recuerde que si tiene cinco filas, pues perdón, cinco columnas, pues la última columna se llama 4, ¿no? Porque comienzan en cero. Entonces si tiene 10 columnas, la última columna se llama 9. Si tiene 100 columnas, la última columna se llama 99. Entonces por eso voy a inicializar la K en n-1 y le voy quitando uno a la K igual K-1. Entonces, cada vez que, en minúscula, ¿no? K igual, en K igual a K-1. Entonces, las filas van creciendo de uno en uno y las columnas van decreciendo. Fíjese que la I me maneja filas. El primer elemento que va dentro de corchete se refiere al número de la fila y el segundo se refiere al número de la columna. Columnas decreciendo, filas creciendo. Y ya tenemos la suma de la diagonal secundaria. Bueno, para terminar la clase de hoy, entonces, pues tenía pensado un quiz sobre arreglos para cerrar ese tema de quizzes, ya lo tengo ahí de arreglos unidimensionales, ¿no? Pero pues solo quedan 20 minutos de clase. En esos 20 minutos alcanzarían a hacerlo, pero dejémoslo para la próxima clase. Entonces, el martes arrancamos con el quiz de 20 minutos y sobre arreglos unidimensionales. Entonces, para terminar la clase, pues me interesa es ese ejercicio que estábamos haciendo, pues nos pedía ya la suma de la diagonal principal, la diagonal secundaria, pero el objetivo era hablar de cuadrados mágicos. Entonces, a ver si... Bueno, los cuadrados mágicos son matrices cuadradas. Las que más fácil de usar son las de 3 por 3. Entonces, ustedes han encontrado ejercicios por allá que dice, bueno, construyase una matriz, supongamos de 3 columnas y 3 filas, de tal manera que por todos lados sumen lo mismo los elementos, ¿no? Así como el sudoku. Entonces, que si yo sumo la fila, da un número. Si sumo la siguiente fila, da el mismo número. Si sumo esta fila, da el mismo número. Si sumo esta columna, da el mismo número. Si sumo esta columna, da el mismo número. Y si sumo las dos diagonales, dan el mismo número. O sea, por todos lados suman igual. A mí me enseñaron alguna vez a construir esas matrices. Entonces, usted agarra una serie de números. No solamente números positivos, negativos. Puede comenzar donde quiera, pares, impares. Tomemos impares, por ejemplo, empezando en 5. Entonces, ¿cuáles son los impares? Los 9 impares después de 5. El siguiente, 7. El siguiente, 9. El siguiente, ¿cuál es? 11, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 13. Me faltan cuatro más. Sería 13, 15, 17. El siguiente sería 19 y 21. Creo que ahí hay 9 datos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, ese es el conjunto de datos, digamos. Entonces, esos datos ubíquelos en esta matriz de tal manera que por todos lados sumen igual.